Ya estamos de vuelta, seguimos con el análisis de la actualidad después de esta apasionante entrevista con el presidente de la Diputación de Lugo. Ayer surgió un pequeño rayo de esperanza que aleja la posibilidad de la intervención europea en España. Lo que se venía rumoreando hace ya unos días, la posibilidad de que las entidades financieras recurran al rescate de manera directa sin implicar a los Estados miembros, parece que se abre paso en la Unión Europea. Alba García nos completa esta información. Bruselas empieza a ceder terreno. Ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, abría las puertas a que la banca pueda recurrir al Fondo de Rescate Europeo de forma directa. El nuevo mecanismo eliminaría el papel de intermediario del Estado, de forma que la entidad socorrida sería la única que tendría que rendir cuentas ante la Comisión. Además, así se espantaría el fantasma de una intervención total de la economía estatal. España ve en la reforma la posibilidad de cubrir las necesidades de su sistema bancario. Ayer el presidente del Banco Santander fijaba en 40.000 millones de euros la cantidad que la Unión Europea tendría que aportar para solventar los problemas de la banca española. Emilio Botín señaló a Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia y Banco de Valencia como las receptoras de esta inyección de capital. La Comisión envía así un balón de oxígeno al gobierno español, que ya defendió en varias ocasiones esta opción apoyado por el nuevo Ejecutivo francés. Y es que la crisis de España preocupa en la Unión Europea hasta el punto de ser, junto a las elecciones griegas del 17 de junio, uno de los temas sobre la mesa de la reunión de emergencia celebrada este mediodía por el G7. Las miradas están ahora puestas en la cumbre de la Unión Europea del 28 y 29 de junio, que busca una ambiciosa reforma. Según reconoció ayer Olli Rehn, en la agenda de Bruselas figura la unión bancaria. Para Berlín, este paso requeriría de medidas previas antes de compartir la deuda, que garanticen un control de las finanzas de los países del sur de Europa. Por eso, Angela Merkel buscará un acuerdo para aumentar la cohesión en la política económica europea y la cesión de más poderes a los órganos de la Unión, dejando los eurobonos y la unión bancaria para una segunda fase de reformas. Bien, pues el calendario está ahí, la cumbre europea que tendrá lugar el 28 y 29, se supone que de ahí saldrán anuncios importantes, pero ya es un paso, ¿no? Da la impresión de que se ha abierto un poquito la válvula de escape, la prima de riesgo ha bajado, la bolsa no se ha comportado de manera estrepitosa como nos tenía acostumbrado. María, ¿tú cómo lo valoras? ¿Da la impresión de que o nos están haciendo caso o las cosas se mueven en Bruselas? Bueno, el caso evidentemente viene por la fría cuantía, ¿no?, económica que tendría que aportarse en el caso de proceder a alguna intervención de la economía española. Evidentemente, por eso el presidente del Gobierno siempre se ha empeñado en hablar de rescate parcial, no de intervención, evidentemente. Y eso es lo que parece que va a fraguarse. Hay una noticia antes incluso de esa reunión de la cumbre de finales de mes, hay una noticia muy importante que posiblemente está ya saliendo ahora y mañana se haga público, que es un proyecto de reglamento que está preparando el comisario del Interior de la Unión Europea, que es establecer ya con carácter urgente un FROP europeo, esto es un fondo de rescate europeo. ¿Pero directo a las entidades o un exactamente, fondo, o al Estado? El fondo de rescate europeo haría lo mismo que el FROP en España, pero con ámbito estatal. O sea, lo que haría sería ir al rescate de las entidades financieras de forma directa, pero para ello tendría que antes las entidades aportar un 10%, que es lo que viene aportando habitualmente para cualquier... en ese caso estaría también Nueva Galicia Banco, entiendo. Por supuesto, no, esto sería para dar cobertura a cualquier banco. El único tema es que evidentemente la política comunitaria es bastante lento y aunque el proyecto parece que ya está preparado, este proyecto de reglamento, y que ya se va a proceder a su, digamos, traslación, no va a tener una aprobación muy inmediata, pero evidentemente sería el primero que asistiría, sería el rescate de la banca española. Jacinto, bueno, lo que nos contaba nuestra compañera Alba es que de todas maneras se espera eso, a la cumbre de final de mes. Da la impresión de que Alemania, aunque no ha dado todavía su visto bueno a que
las entidades financieras sean rescatadas de manera directa, lo está valorando. En todo caso, la canciller Merkel ya ha dicho, ¿no?, que podría dar el visto bueno a esa posibilidad, la creación de esta unidad bancaria e incluso abrir la puerta a los eurobonos, siempre y cuando los Estados cedieran soberanía a Europa, ¿no? ¿Tú crees que esto es la puerta a un nuevo tratado de Maastricht, a lo mejor a una nueva fase en la construcción europea? Una refundación de la construcción europea, basando por donde realmente han sido los principios de la propia Unión Europea, que es el tema económico. La Unión Económica Europea tiene más de Unión Económica que de Unión de Europa. De todos modos, es una solución que en un principio puede venir bien a España si se hace rápido, si no podemos encontrarnos de cualquier forma ahogada. La realidad no es los 24.500 millones de Bankia, sino, como ha señalado Botín, los 40.000 millones que necesitaría seguramente la banca para liberarse de los tóxicos del ladrillo. Yo creo que está bien que un banco que de alguna forma, igual que hace con sus acreedores, se queda con las casas, el banco que no justifique los préstamos ante otro banco, pues pierda sus propiedades, que es algo que debería funcionar así. La pena realmente es que en esa refundación que se quiere hacer en la Unión Europea no se habilite otro organismo, que evidentemente no puede ser el Banco Central Europeo, el BCE, que sí que haga en situaciones de emergencia, como lo que han pasado prácticamente casi toda la Europa de los PIC, unos préstamos no solamente a los bancos, sino a los estados, al mismo interés que se está dando en otros casos a los bancos, al 1%, con lo cual evidentemente la prima de riesgo sí que variaría muchísimo, notablemente, pues cada país se puede ahorrar 4 o 5 puntos. José Manuel, ¿tu opinión? ¿Cómo lo ves? Pois a miña opinión é que ante a situación tan delicada na que está neste momento España e que podería arrastrar Italia, eu penso que non lle quedou máis remedio que aos altos tecnócratas e políticos tamén, por outra banda, da Unión Europea en buscar esta salida, pero que ademais a mí non me extrañaría que, por exemplo, a reunión de hoxe do G7 tamén teña algo que ver incluso Estados Unidos, é dicir, que xa fai un tempo, sábese, Obama o ano pasado lanzaba mensaxes continuos á Unión Europea de que, dando instruccións de por donde debía ir. E vimos, si recordamos un pouco, como se aloxou Estados Unidos do tema porque non se lle facía caso. E quizás en gran parte debido ás medidas que adoptaba o tándem Mercosí, como era coñecido, non? Polas relacións entre Merkel e Sarkozy. Entonces, hai outra cousa que eu, desde logo, escápaseme, pero que non me extrañaría que tamén o feito da irrupción de Hollande na política europea co seu triunfo, que fai que se reconduzca un pouco todo isto. E despois é certo que a situación, como decía antes María, de España non é un país como podían ser Irlanda, Grecia e Portugal, que sabemos que a inyección de liquidez pois é moito mellor a que tuveron que aportar canto como é o de España, que pode facer tambalear a propia Unión Europea. Sí, yo solo tengo que apuntar que creo que más que la irrupción de Hollande en la política europea, que evidentemente hace un poco de contrapunto, evidentemente sí, claro. Lo que mueve ahí las decisiones es el enorme agujero que puede haber en el sector bancario español y que se genera o se despunta después de lo de Bankia. Evidentemente es cuando ya se establece que haya dos auditoras que contabilicen cuál es la deuda bancaria y ante, evidentemente, el temor de los resultados, hay que poner medidas, está claro. Ana. Y que era la única salida que podía haber, además que creo que en eso coincidimos todos y como decía Jacinto, opino que este balón de oxígeno solo funcionará si hay celeridad. Si hay rapidez, ¿no? Si hay rapidez, sí. De todas maneras, maneras, es que hasta ahora el actual sistema exige que un gobierno, mientras que no se modifique, solicite al Eurogrupo un préstamo y que al fondo de rescate y debe someterse a por eso evaluación por parte de la Pero por eso el establecimiento del FROP, de porque la prima europeo, de riesgo sí, claro, no soportaría ir más allá de los 550 puntos que está alcanzando día sí día no. Entonces llega un momento que evidentemente hay una intervención obligatoria. Y que arrastraría, como decimos, Italia. En ese momento, si España se interviene, todos os grandes analistas coinciden en eso, ¿no? Y España e Italia, entonces sí que
como decía ahora Jacinto, podes ir a unha refundación da Unión Europea, pero que non teria sentido se tuveran que intervir esos dous países, a Unión Europea deixaría de existir. Por eso Luis de Guindos dijo que iba a ser trascendental para el euro este mes con respecto a lo que está haciendo España. Y se están enviando mensajes constantemente, ¿no? Hoy, esta mañana, Soraya Sáenz de Santa María en el Fórum de Nueva Economía hacía una defensa, ¿no?, de la capacidad de España para salir, y también le apoyaba en otro foro, en Onda Cero concretamente, en una entrevista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Les escuchamos a ambos. España está hoy a la cabeza del esfuerzo reformista en el conjunto de la Unión Europea y empieza a reconocerse ese esfuerzo en el conjunto del mundo. Por ahí ya se dice, los españoles están haciendo las reformas que su país necesita. No, los hombres de negro no van a venir a España, entre otras cosas, porque España no es rescatable en el sentido técnico del término, ¿no? España no necesita esto, lo que necesita es más Europa, más mecanismos propios de la integración europea. Está claro cuál es el mensaje, ¿no?, a Europa. España necesita más Europa y no necesita un rescate técnico, dice Montoro, ¿no? De todos xeitos, querida directora, a min sí que eu lles pediría un pouco máis de rigor aos nosos políticos cando comunican o que dicen, é dicir, de novo, o señor Montoro hasta alude a esa expresión dos homes de negro, que bueno, sabemos pero que eso ahora... defiendo ahí porque esa es una expresión de Carlos Herrera, quien hacía la entrevista, y que fue él quien le mencionó a los hombres de negro, ¿no?, haciendo referencia a la famosa película. Pero aí vou, é que parece que están entre promoción, por aí vai eu, con Will Smith, e parece que é Will Smith quen ven. Bueno, pero quiero decir que no fue Montoro quien sacó la expresión al uso. Pero en ese sentido, si me permites, coméntovos unha cousa que a mí me sucedeu a semana pasada. Eu estaba con unha coñecida miña que é unha directiva estadounidense, norteamericana, de Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o HSBC, que, como sabedes, é un dos principales bancos a nivel mundial, e unha muller moi cualificada, e ela dicía que lle sorprendía tremendamente as salidas, é dicir, ela levaba aquí en España de viaxe cerca de 3 semanas, e dicía que había visto a evolución das manifestacións do noso ministro de Economía e que lle sorprendían tremendamente que o diga unha persona desta, é dicir, cunha alta capacitación, alta cualificación. Penso que dice moito, como dixo María Dolores Dancausa, non sei se sabedes que a semana pasada a conselleira delegada de Bankinter, que tamén decía que non se podía ir por o camiño que estábamos indo con mensaxes contradictorios a todas horas, ¿no? Bueno, lo que está claro que también la economía funciona a la diplomacia y evidentemente los, gentes que tienen las labores de gobernar un país tienen la obligación de emitir mensajes constantemente, de decir, señores, esta es nuestra posición, y creo que en eso ha estado claro, ¿no?, la plana económica del país, de decir, señores, nosotros tenemos un país que es la cuarta economía de la Unión Europea, que tenemos, es verdad, un nivel de riesgo importante, pero que evidentemente si nosotros nos arrastramos, los demás se arrastran también. Evidentemente eso es un mensaje que tienes que hacer constantemente y abiertamente, pero no porque si no las fuerzas, los centros de decisión evidentemente no se mueven, y evidentemente sí que se está María, moviendo. pero a prima de riesgo, tú mira cómo subiu desde o 11 de mayo que foi cuando se Hay una cosa que ha dicho Oli Rehn y que yo creo que es importante, y es que el objetivo es romper el lazo entre la soberanía de los estados y los bancos. En el fondo está el mensaje. Bankia hace unos meses tenía un beneficio de 450 millones y realmente es un agujero tremendo donde caben 24.500, que además no parece lógico que vaya a parar ahí el dinero que se quita a la sanidad o a la educación. Está claro que los bancos no pueden arrastrar en su quiebra a los Estados miembros, ¿no? Ese es un poco el resumen del mensaje. Bueno, si en Europa parece que las cosas se mueven para dar una solución, en todo caso a la crisis financiera, el paro te parece que también nos da un pequeño respiro. 30.113 parados menos y ya llevamos 2 meses de bajada. Marcos González nos completa esta información.
En mayo, por segundo mes consecutivo, el paro registrado ha descendido tanto en Galicia como en España. En el conjunto del Estado ha bajado en un 0,63%. Encontraron trabajo algo más de 30.000 personas, reduciendo el número oficial de parados hasta los 4.700.000. Por lo que respecta a Galicia, el paro también ha descendido, aunque menos que en España. En nuestra comunidad encontraron trabajo algo más de 1.000 personas, reduciendo la tasa de desempleo en un 0,37% y dejando unos 276.000 parados en Galicia. Se trata en principio de datos positivos, pero que palidecen si los comparamos con los que tradicionalmente se producen durante el mes de mayo, debido al inicio de la temporada estival. Así, sin ir más lejos, el año pasado en Galicia se contrataron unas 4.500 personas durante el mes de mayo, una cifra con mucho superior a las 1.000 de este año. Por eso la Xunta valora positivamente el descenso del paro, pero en absoluto entiende que pueda bajar la guardia. Desde logo é unha nova moitísimo mellor que os datos do paro tiveran aumentado. Ora, eu creo que mentras esas cifras de paro que temos non podemos felicitarnos, siga habendo moitísima xente que quere traballar e non atopa emprego, e polo tanto o que non temos que facer as administracións é baixar a guardia. Los socialistas gallegos, por su parte, se quedan con que el paro ha descendido menos en Galicia que en la media del Estado. Cando baixa o paro, baixa a mitad en Galicia que en España. E cando subo o paro, subo doble en Galicia que en España. Vamos mal no principal problema das galegas e dos galegos. Por lo que respecta al gobierno central, ven buenas noticias en el descenso del paro, pero tampoco están satisfechos. Si les parece, recuperamos en un gráfico los datos para Galicia. Creo que están ahí están, ahí aparecen, ¿no? Esa es la evolución de los últimos meses, desde mayo del 2011 a mayo del 2012. Es una ligera bajada, en realidad volvemos un poco a lo de marzo, ¿no?, de este año. Es una pequeña bajada. Ana, ¿tú crees que podemos utilizar la expresión famosa que hizo famoso a Zapatero de brotes verdes? No. No. No, yo creo que es una bajada muy tenue, que hay que alegrarse por eso, pero efectivamente no podemos bajar la guardia y sigue siendo el principal problema, uno de los principales ahora mismo. María. Sobre todo cuando es achacable a una cuestión estacional, ¿no? Evidentemente el sector servicios inicia la temporada de verano y hace una mayor contratación, de ahí que la incidencia de las contrataciones sean mayores en el resto de España y no en Galicia, porque por ejemplo en la zona del Mediterráneo sí ¿Pero no te parece que hay un repunte más importante? Quiero decir que había sectores que esperaban que el paro se incrementara bastante más, ¿no?, con la reforma laboral, ¿no? Sí, porque además, sobre todo, que con la puesta en marcha de la reforma laboral, evidentemente hay una reeducación de plantillas y entonces se suponía que el paro iba a incidir mucho más que la destrucción de puestos de trabajo, más que la creación, eso es verdad. Evidentemente es una buena noticia y todos estamos deseosos de tenerlas, pero digamos que con ciertas cautelas, ¿no? Con prudencia. Yo digo lo mismo que mis compañeras, yo realmente no puedo sumarme al optimismo porque creo que es una cosa realmente estacional y si miramos los datos, como habéis visto, es por debajo de otras subidas en otros años en estas mismas estaciones. Aparte que también hay que pensar que de alguna manera con tanto parado tiene que haber un momento en que ya no quede nadie más, ¿no? Al final no va a quedar ninguno que tenga empleo. Sí, bueno, las previsiones pero todavía que lleguemos a la esperanza de los brotes verdes, porque hay que recordar que justamente en España cuando dijo Zapatero los brotes verdes era porque se estaban emitiendo euros al por mayor. Alemania, que también estaba en recesión, se había disparado el 3,7 y el rebufo está España. Habrá que esperar que a Merkel pierda las elecciones. José Manuel, tu valoración? A miña valoración é que en maio do 2011, porque acaban de decir os meus compañeros, desde logo é absolutamente estacional, en maio do ano pasado o descenso foi de 79.701 persoas, mentras que este ano foi, se me falla a memoria, de 30.113. Entonces, esperanza sí, pero como decía antes Ana, moi tenue, e ademais eu penso que este dato reflexa que a recesión está aí, non? E que quizáis está profundizándose ainda máis neste segundo trimestre respecto ao primeiro deste ano, non? O seña que, en ese sentido preocupante, positivo, como decides, o propio goberno, cando presentou a reforma laboral, dixo que iba a chegar este ano 6 millóns de parados, cousa que sorprendía e chocaba para que fase unha reforma laboral, e polo camiño que vamos, o mellor non chegamos a 6, pero con todo e con eso, desde logo,
eu non teño varita máxica, se a tuvera, desde logo, sí que me presentaría como candidato, non lle pediría permiso ao noso anterior invitado, ao señor Besteiro, presentaríame para solucionarlo, porque desde logo é un drama tremendo. Bueno, pues señores, se nos acaba ya el tiempo de esta tertulia. Ana, muchísimas gracias. Gracias. María, buenas Gracias a ti, noches y Carla, buenas gracias. Jacinto, buenas noches. buenas Buen noches, regreso Carla. por Coruña, buen regreso por Lugo. José Manuel, espero verte pronto por aquí otra vez. É un placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Yo les espero este jueves otra vez en el programa de todos los jueves, Galicia Opina, a las 10:30 de la noche. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche. Adiós.